Muchachos, ¿cómo están? Muchachos y muchachas, saludándolos de nuevo acá en el canal, trayéndoles aportes que les puedan servir en su diario trabajar. Bueno, hoy traemos acá a mostrarles la reparación de una Xbox 360 versión Slim E. Yo sé que ya están un pasadito de moda estas consolas, pero eso no quita que dejen de venir a nuestros locales para reparar. Esta es la versión Slim E, pero con procesador Winchester. Hay otra Slim E que trae procesador Corona. Entonces, por ahí puede ir complicándoseles a los que tengan esta consola y más que todo tengan esta falla, porque es una falla en esta versión muy común. Les pongo en contexto. Los síntomas de la consola es conectando la fuente, como muchos saben, la consola cuando la conectamos y se energiza la fuente está en naranja. Una vez que damos power, se pone en verde, significa que ya la fuente está transmitiendo los voltajes necesarios para que la consola encienda. ¿Qué sucedía? Bueno, presionábamos power, encendía la consola, encendía el LED verde, incluso daba imagen en el televisor, pero al cabo de un minuto se apagaba. Y por más que uno volviera a presionar el power, ya no encendía. Hasta los días que volvían a conectarla, la dejaban desconectada y volvían a intentar, volvía a hacer lo mismo. Presionaban power, encendía, a veces en el encendido, durante el encendido, 20 segundos, 10 segundos y se volvía a apagar. Le daban power otra vez, volvía a encender, pasaba encendida un minuto y se volvía a apagar. Parecía una falla típica de fuente. Probamos varias fuentes, incluso fuentes de la FAT con adaptador. Probamos fuentes directas de ella. Se probaron en total 5 fuentes. Y pues vimos de que no era la fuente. Pues estas son descarte de fallas que se hacen en frente del cliente. ¿Sí? Se prueban varias fuentes. Es bueno tener las fuentes y probarlas. Entonces ya procedimos a desarmar y revisar. Cuando estuvimos revisando los voltajes necesarios en esta área de acá, voltajes necesarios, se habla del 3.3, se habla del 5 volts y se habla del 12 volts en las otras versiones de Xbox. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ahorita les vamos a explicar. Entonces, volviendo, los encontramos en estos test points que están acá, que ya muchos lo conocen y los que no lo conocen, pues aquí están. Este es tierra y acá en estos dos de abajo, pues encontramos tanto el 3.3 como el 5. Perdón, los 3.3 y aquí arriba el 5, ¿ok? Y los 12 voltios en las otras versiones pues los encontramos en los MOSFET. Pero, ¿por qué hablo de 12 volts? ¿Por qué hablo de 3.3 en otras versiones? Bueno, también en el botón de encendido vamos a encontrar el mismo voltaje que encontremos acá, ¿sí? Ya la cuestión de encendido es similar a los teléfonos, ya explicamos en muchos videos en nuestro canal y los que no tienen muy a fondo esto, no entienden muy a fondo esto, pueden ir a ver nuestros cursos gratuitos que tenemos ahí y van a entender lo que es el encendido de uno lógico, cero lógico, que es exactamente igual en todos los dispositivos electrónicos, teléfonos, computadoras, consolas de videojuego, televisores, todo lo que ocupe un pulso digital para encender, va a encender exactamente igual, con un uno lógico o un cero lógico, ¿ok? Entonces, acá también encontramos los 5 volts, por acá. Acá encontramos los 5 volts o los 3.3 que tendríamos que encontrar acá, ¿ok? Si no están acá y si están acá, pues entonces ya tenemos que revisar por qué nos está generando el voltaje de encendido, que depende de acá, que son generados por unas fuentes de 5 volts y 3 volts que en el caso de las otras consolas. Bueno, no quiero entrar mucho a esto porque quiero darle la falla directamente de esto. ¿Cuál era el problema acá? Bueno, cuando medíamos con multímetro acá, en voltaje, porque no encontramos cortos, no habían fugas, no habían líneas abiertas. Cuando medíamos el voltaje acá, encontrábamos aparentemente bien, les digo entre comillas, todo bien. ¿Por qué? Porque aquí estaban los 3.3, que de hecho habían 3.5, oscilaba entre 3.5 y 3.6, al igual que acá, y al igual que acá teníamos 5 volts. Ok, aparentemente todo estaba bien. Pero ¿por qué les digo que aquí es donde viene lo profundo de este video y la solución, se puede decir? Porque en esta versión de Winchester, de procesador Winchester, la consola necesita 5 volts para encender, 3.3 como en las versiones Corona. ¿Ok? Aquí es donde muchos se pueden complicar y dicen, ok, pero tengo aquí los 3.3, tengo aquí los 3.3, tengo aquí los 5, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no está encendiendo? Y se van y dicen procesador y dicen Soulbridge y un montón de cosas
que algo tan sencillo. Entonces, en esta consola, avanzando, acá tenía 3.6, no 5 volts. Entonces, les digo, esto los puede confundir a los que no están familiarizados con estos voltajes. Pero, ¿qué sucedía? Fácilmente podemos decir, ok, la fuente de los 5 volts está mala, no me está generando los 5 volts. No, ¿por qué? Porque recuerdan que al principio del video les expliqué, los síntomas era de que cuando pasaba mucho tiempo de que no trataban de encender la consola y la encendían, daba power, encendía, habían veces que hasta por un minuto. Entonces quiere decir que la fuente sí está trabajando bien, aparentemente. ¿Ok? ¿Por qué digo aparentemente? Porque cuando pasaba ese lapso y yo medía por acá, teníamos los 5.1 volts. ¿Ok? La encendíamos y todo, y de hecho, al pasar el minuto, se apagaba y empezaba a descender el voltaje hasta llegar a 3.6, 3.3 y no subía de nuevo, trataba de oscilar y subir hasta 5 y no subía. Repito, no era problema de la red de alimentación porque se probaron varias. Entonces, tampoco era la fuente. Cuando hablo de fuente de alimentación, me refiero a los MOSFET, a los circuitos que se encargan de generar los 5 o convertir los 3.3 en corona, y en este caso pues eran los 5. ¿Ok? Les decía, no tengo la bobina porque si no pues no les estuviera explicando, que se los hubiera mostrado. Entonces, no era problema, les decía, de las fuentes donde se generan los 5 volts, sino problema de esta bobina que no estaba switchando para elevar lo que era tanto el ampere como el voltaje necesario para que se generaran esos 5 volts. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Bobina, como suponía. ¿De dónde sacar esa bobina? La pueden sacar de otras consolas o de otra Xbox, aunque no sea esta versión Winchester, pero puede ser la Slim de Corona, y buscan lo que es la línea de 5 volts y de ahí pueden extraer esta bobina de acá, la pueden extraer de ahí, de la línea de 5 voltios. ¿Ok? Tiene que ser la línea de 5 voltios porque si le extraen la bobina de la línea de 3 no les va a trabajar. Tiene que ser la línea de 5 volts. Vamos a instalarla. Ok. Bueno, les decía, tengo montada en la carcasa, no quiero desarmar completamente. Ya tenía avanzado esto, ya como les digo, decidí sobre la marcha hacerles este aporte. Para algunos de repente ya lo sabían, pero para otros puede ayudarles en su taller. Vamos por acá. Vamos a ver si logramos ver por ahí que se vea ahí. Se ve. Vamos a conectar HDMI por acá. Ahí está conectado HDMI. Voy a soldar un cable por acá. Voy a desconectar la fuente un ratito para poder tener libres las manos con el multímetro y poder ocuparlo en mostrarles la pantalla si logran encender, si no dañé esa bobina. Estoy conectando un cable en el positivo, o más bien dicho en la línea del encendido. Bueno, sí, el positivo del multímetro. Vamos a ver cómo me ubico aquí. Voy a poner por acá tierra. Pongo por acá el guerrero. Ahí está, ya tenemos la fuente, tenemos los 5 volts. Y vamos a llevar a tierra acá, porque esta consola, este encendido es con un cero lógico. Entonces le damos ahí. Ahí está encendiendo. Voy a encender por acá el televisor y les voy a mostrar por acá ok, les voy a mostrar acá. Ahí pueden ver que ya está encendiendo la consola. Ya la tenemos ahí encendida, funcionando, y los voltajes pues están estables en 5 volts.
Me hubiera gustado mucho mostrarles los voltajes o cómo variaba el voltaje con la bobina anterior, pero la perdí lastimosamente. Anoche estaba trabajando en ella y pues hoy en la mañana decidí, antes de armarla, pues mostrarles a ustedes la reparación para que les pueda servir por ahí un poco. Ok, vamos a esperar por ahí que pase más de un minuto para que vean, porque como les digo, el comportamiento con la bobina anterior era un minuto y se apaga. Pueden ver que ahí sigue encendida, el voltaje activo sin ningún problema. Voy a ver si les logro conectar aquí un control. A ver si no muevo por acá nada, permítanme. Vamos a ver. Ahí ya conecté el control. Vamos a avanzar y ahí ya pueden ver que ya está. Bueno, ahí ya pasó más de un minuto y como sigue la consola trabajando normal. Bueno muchachos, eso es todo. Espero les sirva. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que estudien, repasen y practiquen. Nos vemos a la próxima, se cuidan. Take